Buenas tardes y bienvenidos al 27º Congreso Andaluz de Naturopatía, Memorial Diego Prieto, y a mi ponencia, Abordaje naturopático en la articulación temporomandibular, la ATM. Mi nombre es María Buil Palomar y soy naturópata colegiada en la organización colegial FENACO con número 3642. Para dar comienzo, vamos a hablar de la articulación temporomandibular, la ATM. Esta articulación actúa como una bisagra deslizante que conecta la mandíbula con la parte lateral de la cabeza. Son dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, y ambas funcionan sincronizadas. Es la única articulación móvil que hay en la cabeza junto con la articulación atlanto-occipital. Está formada por el cóndilo de la mandíbula con las fosas mandibulares de la porción petrosa del temporal, y entre ellas existe una almohadilla fibrosa que es el disco articular. Por encima y por debajo de este disco existen pequeños compartimentos en forma de saco que son las llamadas cavidades sinoviales. Por lo tanto, la ATM está formada por el cóndilo mandibular, la eminencia articular y la fosa articular del temporal o cavidad glenoidea. Pues bien, sabiendo un poco dónde nos situamos, vamos a ver un caso práctico. Una usuaria de 35 años de edad que viene a mi consulta por dolores de cabeza recurrentes, y hablando con ella me comenta que usa una férula de descarga para dormir, pero que cuando más aprieta sus dientes es durante el día debido a sus nervios, que intenta ser consciente y corregirlo, pero le resulta casi imposible mantenerlo. También me comenta que por su trabajo hace mucho uso de la mascarilla. Tras evaluarla y realizarle las pruebas y los test correspondientes, comienzo tratando el bruxismo con restauración bioenergética. Realizo el test de Messermann, que este es un test que nos va a dar información sobre si existe o no un desequilibrio en otras estructuras del cuerpo. Este test para nuestra usuaria es positivo, por lo que decido pasar a colocarle los parches bioenergéticos en los distintos puntos que testo, y tras la aplicación de estos parches el test cambia, pero no llega a ser negativo. Entonces la usuaria se va a casa con los restauradores puestos y los tiene que cambiar a diario, y la vuelvo a citar. Cuando vuelve a consulta, vuelvo a comprobar con el test de Messermann y veo que existe una notable mejoría, por lo que decido pasar a evaluar la ATM. Primero inspecciono la articulación y los diferentes movimientos que ésta tiene. Veo el movimiento de apertura y cierre de la boca y puedo observar que al hacerlo
no es un movimiento limpio y en línea recta, sino que se mueve hacia un lado antes de llegar a su apertura total. Os voy a poner un vídeo a cámara lenta en el que se puede apreciar bastante bien este movimiento. ¿Veis cómo hace un pequeño movimiento? Lo pongo de nuevo, ¿vale? Bien, podemos ver que es un movimiento limpio y que no se escuchan ruidos al hacer este movimiento. Con la boca cerrada, también observamos cómo los dientes no se unen de una manera simétrica, sino que la mandíbula inferior está ligeramente desplazada hacia la derecha. Esto nos va a convertir a la articulación en una articulación de carga, lo que va a afectar a los pares craneales. Además de esto, compruebo la posición del esfenoide y veo cómo se encuentra en una rotación interna. Continúo con la palpación de dicha articulación y compruebo que no existen crepitaciones a la hora de realizar el movimiento y que este movimiento es suave y simétrico en ambos lados. También evalúo el tejido blando y veo cómo existe cierto malestar en el músculo, en el pterigoideo externo del lado izquierdo. Compruebo los arcos de movilidad y son correctos. Los test de fuerza no me muestran ninguna debilidad aparente o excesiva. Y por último, realizo el test de Chobostek, con el que lo que vamos a hacer es evaluar el séptimo par craneal y el nervio facial. Y este test nos va a indicar si la cantidad de calcio en la sangre es escasa. En este caso, este test es negativo. Una vez que he realizado todas las pruebas pertinentes, comienzo a trabajar. Decido empezar trabajando con actología y en concreto el movimiento de traslación que existe. Además de eso, también trabajo la musculatura hiperprogramada, en concreto el músculo pterigoideo externo. En la siguiente sesión vuelvo a comprobar y a realizar todas las pruebas para ver y comprobar cómo se encuentra la articulación. En esta segunda sesión decido volver a trabajar el movimiento de traslación de la boca y relajar y estirar la musculatura hiperprogramada. En este caso, meto también el trabajo de la musculatura cervical y su occipital, perdón, ya que el test de Messermann que antes habíamos visto nos decía que las estructuras adyacentes y descendientes se encuentran alteradas.
Como norma general, en todas las sesiones siempre compruebo el estado de movilidad de la articulación para ir haciendo un seguimiento y ver los diferentes cambios que se van produciendo. En la siguiente sesión decido trabajar, además de lo anterior que ya hemos visto, decido trabajar con kinesiología y así hacerle un equilibrado general y energético. Y en este caso la usuaria se va a casa con distintos puntos de acupuntura puestos en su cuerpo y se lleva a casa los restauradores para cambiar esos parches a diario. En la siguiente vez que la veo, compruebo de nuevo el movimiento de apertura y cierre de la boca y me doy cuenta de que está prácticamente normalizado, por lo que creo que es el momento de trabajar con osteopatía craneosacral. Esta sesión la comienzo comprobando el ritmo de su movimiento respiratorio primario y la movilidad que tienen los diferentes huesos craneales. Aquí puedo comprobar de nuevo que la rotación interna del esfenoides que teníamos sigue existiendo, porque además sigue habiendo, hay diversos bloqueos en distintos huesos craneales. Aquí decido trabajar en la técnica CV4, que lo que va a hacer es ayudar con el estado de estrés y de ansiedad, ya que esta técnica lo que hace es disminuir el tono del sistema nervioso simpático y también decido trabajar la fluctuación oblicua, que lo que va a hacer es ayudar a mejorar la posición del esfenoide con respecto al occipital. En la última sesión eh, hago una evaluación general y decido aplicar la técnica global de osteopatía para conseguir un equilibrio global de todo el cuerpo. Porque como ya sabéis o he dicho otras veces, el cuerpo funciona como un todo. Al, al finalizar el abordaje naturopático en este caso, los resultados que obtengo son que el test de Messermann ya pasa a ser negativo, el movimiento de apertura y cierre de la boca se ha normalizado, que os voy a compartir el vídeo del final de este abordaje. ¿Veis como apenas existe movimiento? Vuelvo a repetir. Ese movimiento que teníamos hacia el lado ya no existe y es prácticamente normal. Bien. La musculatura que estaba hiperprogramada también se ha normalizado
La usuaria me comenta que el dolor de cabeza o los dolores de cabeza que tenía que han pasado a ser prácticamente inexistentes, que ella se encuentra mucho más relajada y que en general perdón, su estado general ha mejorado mucho. Por último, me gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera, comentar que algunos elementos externos, como por ejemplo un piercing en la lengua, pueden modificar la estructura de esta articulación, elevando el arco del paladar superior, lo cual va a modificar la estructura ósea craneal. Esto lo digo por experiencia propia y aquí en la imagen podéis ver cómo el arco está mucho más elevado. Y en segundo lugar, me gustaría comentar algo que me parece muy interesante. Tengo usuarios que su dentista les recomienda que antes de la visita a la consulta con ellos, que acudan a su osteópata para que éste les realice un equilibrado general y que así su intervención no afecte o afecte lo menos posible a la estructura. Con esto, lo que queda patente es que la colaboración entre profesionales hace posible un mejor resultado, provocando en el usuario un mayor estado de bienestar. Para, para terminar, quisiera agradecer a la organización colegial FENACO por contar conmigo para este evento. Siempre es un placer y un orgullo poder participar. Y, como no, muchísimas gracias a todos vosotros por escucharme y dedicarme un ratito de vuestro tiempo. Espero que les haya resultado cuanto menos interesante este ratito conmigo y decirles que si tienen cualquier duda o quieren ponerse en contacto conmigo, tengo mi centro en Torró, en un pueblo de Málaga. Se llama Centro de Naturopatía María Buil y podéis buscarme en redes sociales o en Google y estaré encantada de atenderles y ayudarles en lo que necesiten. Sin más, muchísimas gracias.